Muchas bendiciones, mis hermanos. Iniciamos ahora nuestra sexta clase de la asignatura de neumatología. Oremos. Querido Señor, agradecemos tanto que tú nos hayas salvado, Señor, que tú estés con nosotros a nuestro lado y que quieras, Señor, seguir mostrándote a nosotros. Queremos conocerte. Te pedimos, Señor, que a través de esta clase, Señor, de esta lección, tu Espíritu nos hable y nos instruya. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar entonces la obra del Espíritu Santo en su tercera parte. Hasta aquí hemos ido viendo cómo el Espíritu Santo ha obrado en la persona de Jesús, ha obrado en el pueblo de Israel, ha obrado en la iglesia en general. Vamos a ver en este tiempo el Espíritu Santo y el cristiano, de manera particular. Una primera parte, en la siguiente clase veremos la segunda parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Bien, y vamos al inicio, comenzando en el Espíritu. Nosotros, hermanos, para recorrer el camino cristiano, no podemos hacerlo sin haber primero iniciado. ¿Y cómo se inicia el camino cristiano? Es a través del Espíritu Santo. Miren lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, allá en Gálatas 3, del 1 al 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora ¿vais a acabar por la carne? Oh, interesante. Vean ustedes, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo les lanza una pregunta y les dice que ellos habían comenzado, ¿cómo? Miren, en el penúltimo renglón, ahí está la pregunta que le lanza Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que inicia la carrera cristiana. Desde el momento de la conversión, que es el Espíritu Santo el que hace, como ya hemos visto, que el creyente pueda tener esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que inicia entonces, que trae a salvación al cristiano. Entonces nosotros, nuestro inicio como creyentes es por el Espíritu Santo. Amén. Nadie inició entonces por sus propias fuerzas, nadie inició porque el pastor habló bonito, nadie inició por cualquier otra razón humana. Posiblemente sí, tiene que ver con que hubo alguien que Dios utilizó para hablarnos, pero fue Él, siempre fue Él. Por eso para Él y solo de Él es la gloria. Entonces, nosotros nos convertimos en creyentes cristianos solamente por la operación de Dios. El Espíritu Santo nos imparte una nueva vida y esta vida viene por medio del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes el Señor cuando habla con Nicodemo? Nicodemo se había ido a escondidas a hablar con Jesús. Nicodemo había ido, como quien dice, para que no lo vean, llega de noche y el Señor, sabiendo que Nicodemo tenía sed, tenía hambre, quería conocer cómo llegar a ser salvo. El Señor Jesús le dice, pues, lo siguiente, en Juan 3, del 5 a 6. Bueno, aquí está recortado, ¿no? No te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Evidentemente, hermanos, el pobre Nicodemo no entendió nada. Le llega a preguntar y le dice, Señor, ¿cómo yo, que ya soy un hombre viejo, puedo meterme acaso en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le explica, es necesario que nazcas, pero que nazcas del Espíritu. Entonces, hermanos, antes de que uno pueda venir al mundo, antes de que uno pueda, antes de que uno pueda hacer algo, tener una carrera, lo primero que tiene que hacer es nacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros nacemos? Nacemos del Espíritu. Por eso es que decimos que nuestro comienzo es en el Espíritu, como le decía Pablo a los Gálatas, ¿no? Habéis iniciado por el Espíritu. Efectivamente, allí nacimos gracias al Espíritu Santo.
Nicodemo no había entendido, dijo, ¿acaso me tengo que meter al vientre de mi madre? Y no, no es necesario eso. Ahora es que hay que nacer del Espíritu. Él es el que nos imparte esa vida nueva y nos da la gracia de la regeneración, ¿cierto? Entonces Dios jamás, hermanos, ha tenido comunión con hombres no salvos o irredentos, que no han sido redimidos, sino recién, hermanos, el Señor va a tener comunión a partir del momento en que ellos le han aceptado, le han obedecido las condiciones de salvación, han pedido perdón por sus pecados y han venido a los pies de Cristo. Ahí entonces el hombre puede tener comunión con Dios. Antes solamente el Espíritu Santo está con los incrédulos, pues básicamente para traerlos a los pies de Cristo y mostrarles su pecado, la justicia y el juicio de Dios, a fin de que ellos sean salvos. Pero de a tener comunión, amistad con ellos, no, no. También el Espíritu Santo, hermanos, ha escogido a cada uno de los cristianos no solamente para tener una amistad de hoy te veo y mañana ya me voy, sino que para vivir en nosotros. Como ya habíamos mencionado, nosotros somos la residencia del Espíritu. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Qué interesante, hermanos, cómo el Señor nos muestra estas realidades. Dice que nosotros tenemos un cuerpo que es de Dios, porque Él vive ahí, es su casa, es su templo, hermanos. No podemos ignorar eso, es importante que lo conozcamos. Recuerdo que en una ocasión estaba ministrando a una jovencita, ella era miembro de la iglesia, ella creía en el Señor, pero había tenido un pasado bastante complicado con pecados, ¿no? Y cuando estuvimos ministrando se manifestó un espíritu inmundo. Y yo le ordené a ese demonio que salga y el demonio decía, no, es mi casa, decía, no voy a dejar mi casa. Hermanos, este demonio se había olvidado, gracias a Dios que nosotros conocemos la palabra, ¿verdad? Entonces, tomando las escrituras, le dije, te equivocas, espíritu inmundo, porque ella es casa de Dios, es templo del Espíritu Santo y ahora te vas en el nombre de Jesús. Por supuesto, el demonio tuvo que irse, hermanos, ¿no? El demonio tuvo que irse. Hermano, realmente somos casa de Dios. Ahí, bueno, ya será materia de otra asignatura. En la guerra espiritual estudiaremos cómo es que siendo casa de Dios pueden estar metidos ahí los demonios. En fin, sí ocurre esas cosas. Pero como no es materia de nuestro estudio de hoy, lo único que quiero subrayar con este ejemplo es que tenemos que reconocer casa de quién somos. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, somos casa y templo del Espíritu Santo, lugar para su habitación. Amén. Lugar para su morada. Y Él debe llenar toda esta casa, hermanos, no solo un espacio. No dejar áreas donde el Espíritu Santo no pueda dominar. Hay que darle no solamente la llave de la puerta principal, sino la de todas las habitaciones, sin guardar ni siquiera un pequeño espacio de esta casa, ni siquiera un pasillo, ni siquiera el desván. Todo es para Él. Entonces, nosotros somos casa de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el Espíritu Santo pues vive en nosotros y es fácil entonces comunicarnos con alguien tan cercano. El Señor está cercano a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está en nuestro ser interior? ¿Por los sentimientos? Yo les cuento que hay personas que no lo perciben en absoluto. Algunos sí son muy sensibles, dicen, siento la presencia de Dios. Otros no lo sienten. Entonces los sentimientos no son garantía, ¿no? En algunos casos, por supuesto, y es glorioso sentir al Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero no siempre se va a sentir. Pero sí podemos estar seguros porque la Biblia lo dice. Entonces, por creer la promesa de la palabra de Dios, es que nosotros estamos seguros de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y el hecho de que nosotros hayamos respondido a a la invitación de recibir a Jesús en nuestras vidas, nos está dando
completa redención. Gloria a Dios, somos morada entonces del Espíritu Santo. Qué bendición es esta, hermanos, tan grande. Hermanos, cuando la gente ve que su casa va a venir a visitar a alguien importante, limpia cada rincón. Imagínense, nuestra vida está siendo no solo visitada, sino habitada. Y tú quieres que el Espíritu Santo vive en ello, vamos a limpiarlos, vamos a santificarnos para que el Espíritu Santo se sienta a gusto en nuestra casa, es decir, en nuestra residencia, que es nuestro cuerpo. Amén. Dice Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, acá nosotros podemos ver, hermanos, que Jesús se pone de pie, está alzando la voz, y él hace una exhortación y dice: vengan, beban de mí. Hermanos, los discípulos no habían recibido todavía en ese tiempo el Espíritu Santo. Ya lo iban a recibir todavía en el futuro, ¿no? El día de Pentecostés lo recibieron. Pero Jesús dice aquí: vengan y beban. Pero el que cree en mí, y ya estaba aquí preparando las cosas, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y a qué ríos de agua viva se refiere el Señor? Del que si nosotros bebiéramos no tenemos sed jamás. Es el río de Dios, que es el Espíritu Santo, que va a vivir en el interior, porque somos residencia del Espíritu Santo. Él vive en nuestro interior, en nuestro corazón. Les cuento, hermanos, que el día que yo nací de nuevo, bueno, la noche, fue una noche en un culto, yo recibí a Jesús. Hermanos, en el momento que el pastor me invitó a pasar al frente para hacer mi oración y entregarle mi vida a Jesús, yo sentí que borbotones iban fluyendo de la altura de mi corazón. Yo podía sentir en mi pecho cómo salía borbotones, como una sustancia, y yo no sabía qué era. Y decía: estoy enferma de repente. No entendía, hermanos, yo era absolutamente nueva. Me había ido de visita a la iglesia y ahí me convertí. Y sentía cómo esa sustancia que salía de la altura de mi corazón iba llenándome, llenaba mis brazos, llenaba todo mi cuerpo, llenaba hasta mis pies. Hermanos, era una cosa increíble, como era un río, lo sentía recorrerme, yo lo pude sentir. En mi ignorancia yo pensé: estoy enferma, ¿qué es esto? No sabía que eran los ríos de agua de vida. Cuando yo he leído este pasaje, ya después entendí que yo había percibido al río de Dios que me estaba inundando y desde mi corazón me llenaba por completo, porque yo sentí cómo me recorría esas aguas, ese manantial del Espíritu Santo. Puede ser que tú no lo has sentido, puede ser que no has sido tan consciente de esto, pero si tú has recibido a Jesús con fe en tu corazón, déjame decirte, también en tu interior corren esos mismos ríos de agua de vida. El Espíritu Santo está vivo, hermanos, y mora en nosotros. Somos su casa. Aleluya. En Juan 14:17, allí se nos revela que los discípulos no habían recibido el Espíritu todavía hasta Pentecostés. Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que lo que el Señor hablaba de que correrían los ríos de agua de vida, lo dice en el futuro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Pero llegó el día cuando fue Pentecostés. Miren lo que dice en Juan 14:17, ponga atención. Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora, tiempo presente, los discípulos, vivía el Espíritu Santo con ellos, pero todavía no estaba dentro de ellos. Vean ustedes, en el futuro dice: estará, tiempo futuro, dentro de ustedes. Entonces, el Señor les ha dicho a los discípulos, les dijo así: vive con ustedes, está junto, está a su lado, camina a su lado,
está guiándoles, le está dando palabra, les está dando poder, porque los discípulos también, hermanos, veían cómo los enfermos eran sanados, cómo los endemoniados eran liberados, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, pero todavía no vivía dentro de ellos. Esto sucedió en el día de Pentecostés, por eso Jesús adelanta y les dice, va a estar solamente junto y a su lado, solamente ahí, como un buen amigo que se acerca, no, sino que para vivir dentro de ustedes, eso les decía Jesús, estará en vosotros. Entonces, nuevamente insistimos, la idea central es que el Espíritu Santo vive dentro del cristiano, así que vive en ti y vive en mí. Gloria a Dios que nos ha escogido para hacer su casa. Aleluya. Entonces, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo ya, como les dije, caminaba con los discípulos, estaba a su lado, los escuchaba, los consolaba, les fortalecía, pero ya después de Pentecostés, bueno, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo ya tiene otro lugar. Me hace recordar, hermanos, aquel pasaje que dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ustedes han visto los nómades no tienen un lugar que digan aquí voy a vivir, aquí verán mis hijos, estas paredes, mis nietos. No, no, el Espíritu Santo no está así también, buscando dónde morar. Como una paloma, hermanos, que vuela buscando dónde hacer su nido. Buscan lugares propicios, las palomitas. Entonces, así mismo el Espíritu Santo, hermanos, está queriendo quedarse en un lugar, no solamente volar de aquí para allá. Y ese lugar somos tú y yo, residencia del Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué les parece? Aquí es claro, el Espíritu de Dios, dice Romanos, mora en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Dios en su corazón simplemente no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no es de Cristo. Así de fácil. Entonces, como tú eres cristiano, tú tienes al Espíritu Santo viviendo en tu interior. Aleluya. También en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, tú ya tienes tu casa, la casa es tuya. Somos el templo, nuestro cuerpo es esa casa. Pero hermanos, nuestra casa puede estar vacía, desocupada, empolvada. Pero si tú quieres que en tu casa, en esa habitación, ese tabernáculo precioso que es tu cuerpo, more el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirlo. Y nuevamente recordamos lo que nos dice Lucas, que nuestro Padre Celestial va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir que el Espíritu Santo nos haga su residencia. Hermanos, no significa que no tengamos al Espíritu. Ya hemos dicho que desde el momento en que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene, nos sella, ¿no? Somos su pertenencia, su propiedad. Pero de lo que estamos hablando aquí, de decir que vamos a pedir que el Espíritu Santo venga y llene esta casa, es justamente eso, es una rendición total y decirle, Señor, no quiero solamente darte un área de mi vida, sino toda mi vida. Usted ha visto que hay cristianos que son muy buenos, que congregan fielmente, siempre están dispuestos a colaborar, a apoyar, pero no diezman. O cristianos que diezman, pero a la hora de hacer algo ellos nunca están, siempre dicen estoy ocupado, no cuentas con ellos. Entonces, es cierto que diezman, pero no se bautizan, casi no congregan. O sea, hay áreas de su vida que sí están rendidas, pero hay áreas de su vida que no. Cuando nosotros estamos diciendo que somos casa de Dios, la idea es que el Señor, imagínese que usted tiene una casa de 3 pisos y usted le dice, Señor, te doy la sala, pero el resto yo lo administro. Cuando nosotros hablamos de rendirnos como casa de Dios, es darle al Señor eh, las llaves de todo, como les decía, de todas las habitaciones, todas las áreas de nuestra vida. Y por eso hay que hacerlo en oración. Hermanos, como ya hemos dicho, tenemos al Espíritu Santo, nos ha sellado, somos bautizados en el cuerpo de Cristo.
Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos esa garantía de que somos del Señor. El Espíritu en nuestro corazón dice, Abba, Padre. Pero la residencia que somos nosotros debe estar llena de Dios. Amén. Por eso buscamos la llenura. ¿De qué estamos hablando aquí? De que nuestra casa debe estar plenamente habitada por el Espíritu Santo. Amén. La residencia del Espíritu. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20 y verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje es Jesús hablando con sus discípulos. Todavía no había venido el Pentecostés, ¿cierto? Pero Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y algunos dicen, ya, ese fue Pentecostés, ¿no? Ahí fue cuando el Espíritu Santo llegó para vivir dentro de los discípulos, en lugar de Pentecostés. Pero esa es una mala interpretación bíblica. Ellos no recibieron la llenura, no hablaron en lenguas ese rato, ¿no? Sino que podemos darnos cuenta que los discípulos recibieron una porción del Espíritu Santo para capacitarse, para ser capacitados para la espera, para ser capacitados para permanecer en el ministerio, pero todavía no habían sido llenados de la manera plena que implica el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos van a recibir la llenura recién en el día del Pentecostés. Por eso es que el Señor Jesús les dice, quédense en Jerusalén todavía unos días, porque van a recibir la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa? Ese bautismo. Miren ustedes lo que dice Hechos 1 del 4 al 5. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí vemos cómo el Señor les dice, reciban. Y sí, reciben parcialmente, como les digo, para cumplir su propósito temporal. Pero el Señor les dice, pero hay más. No es solamente para capacitarlos ahí para las tareas de ahorita, sino que el Señor quería darles una provisión plena, una llenura perfecta. Y esto iba a suceder en el día de Pentecostés cuando serían bautizados. Y entonces, hermanos, una plenitud del Espíritu Santo iba a venir al interior de los discípulos y como su casa, como residencia del Espíritu Santo, se iban a llenar. Amén, hermanos. Imagínense ustedes que tienen un castillo con 120 habitaciones y solamente vive usted, su esposa y su hijo. 3. ¿Para qué quiere un castillo? Al final, un castillo tan grande para 3 personas, ¿qué significaría? Solo con decirle limpien su castillo. Sería una desgracia fatal. Cuando uno tiene, hermanos, una gran casa, es para que haya gran cantidad de personas. Para que esté llena. Una casa vacía hasta da miedo ir de un lugar al otro. Es desolado, se ve muy triste, muy apagado. Hay gente que tiene unas enormes residencias y están ahí solitos. Realmente, hermanos, el Señor nos ha dado una casa, pero quiere llenarla y quiere llenarla de su presencia. Amén. Vamos a estudiar ahora otro aspecto del Espíritu Santo y el cristiano, ya no como el que reside dentro de nosotros, sino como el que nos sella. Y hoy vamos a hablar entonces en este momento del sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el evangelio, con el Espíritu Santo de la promesa, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros hemos oído la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Hemos creído en el evangelio y hemos sido ya sellados. ¿Qué significa sellado? Porque hay en la Biblia muchos sellos. Recuerden que la palabra sello es frecuente en la escritura. Recordemos, hermanos, que en aquel tiempo, en el tiempo bíblico, los documentos se sellaban. Las cosas oficiales se sellaban y los sellos tenían un significado especial. Hoy en día también usamos los sellos,
pero el significado en aquel tiempo era todavía más relevante. Entonces vamos a estudiar qué significa esto del sello y qué implica lo que está diciéndonos Efesios, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Nosotros ahora sellamos con tinta, ¿no? Con un sellito de madera, de goma, etcétera. Vamos a ver la importancia, la relevancia y la implicancia de ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces, primero vamos a mirar a quién es el que sella. ¿Quién es el que sella? Hermanos, el que sella es Dios el Padre. Lea lo que dice 2 Corintios 1, 21, 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí no hay duda, es el Padre, ¿verdad? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces habla de papá, ¿no? De Dios el Padre, y dice que Él nos ha sellado. Entonces ya sabemos quién sella. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, un documento, vamos a suponer que es un documento, usted mira para ver, la carta puede decir, ¿no? Presidente de la región La Libertad, Trujillo, Manuel Sedano Pinillo, es una firma y tú no sabes si esa firma es auténtica, miras el sello. ¿Quién creen que tiene el sello que dice presidente regional? Ese sello lo tendrá el pastor de una iglesia X por ahí, que ni siquiera es de la región. No, el autor, el que va a poner el sello es su dueño, es el que tiene ahí, hermanos, ese sello. Él es el único que está facultado a sellar con ese sello. Claro, sí es legítimo, ¿no? Estamos hablando de documentos oficiales legítimos. El que tiene ese sello legítimo es él mismo, el que va a sellar. Entonces, el Padre, déjenme decirles, actúa de común acuerdo con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Divina Trinidad no tiene desavenencias, trabajan en equipo. Entonces, el Espíritu Santo sella. Sella, hermano, no con un sello de esos sellos comunes, sello de papa que hacíamos en el colegio o con los sellos que hacen en el mercado, ¿no? Sino que sella con el Espíritu Santo, no con tinta, sino con el Espíritu Santo. ¿Y dónde aplica el sello? En nuestros corazones, es decir, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Amén. El sello del Espíritu Santo, ahora hemos visto quién aplica, dónde lo aplica, ¿verdad? El corazón de los creyentes. Y vamos a ver ahora a estos sellados. Los sellados. Hay dos que son sellados por el Padre. El Hijo, el Señor Jesús, ahí está, Hijo con mayúscula, y nosotros los creyentes. Observen lo que dice Juan 6:27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué les parece, hermanos? Acá dice que el Hijo de Dios fue señalado por el Padre. Y aquí debemos entender que ese señalamiento es un sello. El Padre lo ha sellado para esa tarea, ¿no? Entonces, también vemos en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También nosotros, vean ustedes, no solo Jesús ha sido sellado, nosotros también. Nosotros hemos sido sellados para el día de la redención, es decir, de la plenitud, de la salvación, de la redención, cuando ya lleguemos al cielo. Para eso hemos sido sellados. Y tenemos un sello ahí que el Espíritu Santo, hermanos, vino a nosotros por acción del Padre, nos sella con el Espíritu Santo y el sello dice propiedad de Dios. ¡Ah, qué bien! Aunque el diablo quiera, no somos del maligno. El Hijo fue sellado debido a quien Él es. Él es el Hijo, ha sido sellado como el Hijo, no es hermano porque por la misericordia de Dios, pero nosotros sí, hemos sido sellados a causa de Jesús, por la misericordia de Dios y porque ahora Jesús nos ha hecho sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor, Él nos ha rescatado, Él nos ha salvado. Ahora Jesús, hermanos, gracias a su sacrificio, ha hecho propicio, como Él dijo, si yo me voy, va a venir otro, el Consolador, el que enviará del Padre. Así que, hermanos, aquí tenemos
El Hijo sí, fue sellado por su propio mérito. Jesús sellado por su propio mérito. Pero nosotros, por haber recibido la salvación en Jesús, también somos beneficiarios de este maravilloso sello. Gloria al Señor. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el creyente es sellado en el momento que acepta a Cristo como su Salvador. Esto ya lo hemos estudiado, ¿no? Uno viene, recibe a Jesús, pues el Espíritu Santo está convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Recibes al Señor en tu vida y ese preciso momento, el Espíritu Santo hace una obra tremenda. Te bautiza en el cuerpo de Cristo, pero te sella ahí. Porque todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos un sello. Me gusta esa imagen. Dice ahí, es el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo no sella? Dice, aprobado, pagado, mío, no toques. Es imperioso. Cuando uno ve un sello, hermanos, tiene una cierta señal de autoridad, ¿no? Entonces, el creyente es sellado en el momento que acepta a Cristo como su Salvador. Ahí es, hermanos, que el Espíritu Santo viene y nos sella. No es una marca. Satanás marca a la gente. Las marcas hacen daño, lastiman, los sellos no. ¿Cierto? Miren, para ingresar al penal, a la cárcel, para hacer el evangelismo o los que van a visitar a sus parientes que están en prisión, la policía les pone sellos en la piel, le pone sellito en la piel. Y ese sello se queda ahí. La persona en cualquier momento lo encuentran dentro de la cárcel, en la hora de la visita, le dicen, a ver el sello, para ver si no se han filtrado. Si no tiene el sello, se queda ahí, ¿eh? Se queda preso, lo arrestan, pero ese sello le da garantía de que ha entrado como visitante y puede salir. Entonces, el sello tiene muchas funciones. Este es un ejemplo, ¿no?, de los sellos. Pero lo que yo quería mencionarles aquí es que el sello no es una marca. Cuando ya tú sales, has hecho el evangelismo, has repartido tus trataditos, entregaste las donaciones, etcétera, que has llegado a los presos, puedes llegar a tu casa y te lavas bien y sale, ¿no? Pero una marca no. Las marcas que son, hermanos, por ejemplo, para el ganado, generalmente se utiliza hierro caliente. Al rojo vivo, cuando el hierro está ya rojo, hermanos, en altísimas temperaturas se aplican sobre la piel de los animales y así se marca el ganado. Generalmente lleva las iniciales de su dueño esa marca. Miren, el anticristo va a marcar a la gente con el 666. Eso es algo que hace daño. En cambio, el sello no hace daño. Es gentil el Espíritu Santo con. Entonces, el Espíritu Santo es el sello. El sello viene dulcemente aquí sobre nosotros y Él mismo es la garantía. Hermanos, así como les decía, tú ves un documento, miras el sello es garantía de quién es, de dónde vino, ¿verdad? El origen de ese documento. Entonces, nosotros estamos siendo sellados por el Espíritu Santo y estamos asegurados, hermano, no necesariamente por una experiencia emocional, decir, no, porque el día que yo recibí a Jesús lloré cantidad, lloré mucho y porque lloré ya soy sellado. No, no, hermanos, hay gente que no llora ni una lágrima, otros que sí, pues no, de repente usted o como yo lloré mucho porque fue súper emocionante un encuentro con Dios para mí. Otras personas hacen su oración de fe, no sienten nada particular, pero lo sientas o no lo sientas, hayas tenido una experiencia emocional o no, la Biblia lo dice, que somos sellados por el Espíritu Santo y basta con creerlo. Dice la Escritura en Efesios 1:13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la pregunta es, si tú quieres saber si estás sellado, la pregunta sería, ¿creíste o no creíste en Jesucristo el día que hiciste esa oración? Si la respuesta es sí, listo, ya está sellado, no hay vuelta atrás. No hay más que especular ni que decir, ay, de repente no, a lo mejor no hice bien mi oración, de repente no. Si lo hiciste con fe, ya estás sellado con el Espíritu Santo, eres miembro del cuerpo de Cristo, ya has sido salvo. Gloria a Dios. Entonces, más allá de las experiencias emocionales, es por la fe en Jesús, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios que no miente. Amén.
Entonces, vamos a ver el significado de este sello. El sello, hermanos, señala propiedad. Si estamos sellados, entonces el sello dice de quién es, ¿no? Por ejemplo, hermanos, cuando uno ve productos en el mercado, tú buscas ahí garantía de calidad. Algunos le ponen ahí su sellito, que a veces es en bajo relieve, a veces es en un sticker dorado, en fin. Pero ese sello particular va a señalar la propiedad, ¿no? De qué institución, de qué empresa es, hecho dónde, quién garantiza ese producto. Ahí va con el sello. Igual en las cartas, los oficios, ¿no? Van con sello, ¿no? Por ejemplo, en las Asambleas de Dios de Perú, las cartas que dan, por decir, a los misioneros, por ejemplo, nos dan cartas de respaldo, donde se nos da una resolución a través de la cual se nos reconocen misioneros plenos de las Asambleas de Dios del Perú. Y tiene todos los sellos necesarios, porque estos sellos van a significar que somos sus misioneros de asambleas. Y ahí están sellos dorados, hermosos, ¿no? Entonces, el sello señala propiedad. En este caso, que somos parte de las asambleas de Dios. En este caso del Espíritu Santo, también va a señalar propiedad, no de una empresa, no de una iglesia, ¿no? Sino que estamos siendo parte de Dios, somos propiedad de Dios. Él es nuestro dueño y qué bueno es serlo. Hermanos, no estoy queriendo decir esto para que usted sí diga, ay, la profesora está pensando que soy una cosa y que el Señor dispone de mí como un objeto cualquiera. Entonces, hermanos, si estamos sellados, tenemos el sello de propiedad de Dios sobre nosotros. El Señor dice, ustedes son míos. Y qué bendición es ser de Dios. Si eres tú propiedad de Dios, el Señor se encarga de ti. Hermanos, ¿tú no cuidas acaso tus cosas? Si tú tienes un gato que es de tu propiedad, ¿no le das de comer a tu gato? ¿No le das agua cuando maulla de sed? ¿No le das algo para comer? Es tu gato, es tu propiedad, pero también significa responsabilidades que tú tienes que cumplir con esa mascota. Si nosotros hacemos eso con un gato por el cual no ha muerto Jesús, un simple gatito, que es lindo y todo, ¿no? Pero que ni siquiera es hechura a la imagen y semejanza de Dios. ¿Usted no cree que el Señor, siendo nosotros sus pequeñitos, no mascotas, somos sus amigos, sus hijos, somos de Él? Saber que somos de Dios implica que el cuidado de Dios está a favor de nosotros. Me gusta esa imagen, ahí dice, soy 100% de Cristo, ese es el sello, somos de Él. Y si somos de Él, hermanos, por supuesto, Él puede también disponer de nosotros, pero también nosotros tenemos a disposición todo su amor, todo su cuidado, todo su apoyo, toda su ayuda. Gloria a Dios por eso. Entonces, el fundamento de Dios, dice el 2 de Timoteo 2:19, vamos a leerlo juntos, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Miren lo que dice el sello, ahí está, 2 puntos, lo que dice el sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el sello, que somos de Él, somos suyos. Amén, aleluya. Qué bueno es saber que somos de Él. También el sello simboliza identificación. Esta es nuestra identificación para el futuro. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice Efesios 1, de 13 y 14. Entonces, ¿en quién nos estamos identificando? ¿Con quién? Dice en este pasaje que leíamos de Efesios, que en Cristo fuimos sellados con el Espíritu. Así como el Señor Jesús, hermanos, fue sellado también con el Espíritu, nosotros también. O sea, en Cristo también nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. El mismo sello, ¿se dan cuenta? Es el mismo sello, nos identifica, nos hace uno en la familia de Cristo, en la familia de Dios, nos apellidamos de Jehová. Gloria a Dios.
Este sello tiene verdaderamente un significado maravilloso. Si ustedes hasta aquí lo vienen siguiendo, hermanos, alégrese. El sello nos habla de seguridad. Miren ustedes, en Apocalipsis 7, del 4 al 8, se habla de los 144,000 sellados. Son los sellados más famosos, ¿verdad? En la Biblia. Y dice la escritura que el Señor va a sellar a estos 144,000. Pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque dice que cuando vengan las plagas, cuando quieran echar mano de ellos para dañarlos, no podrán tocar a los que han sido sellados. El Señor va a cuidar. El sello va a ser una señal de Dios de no los toques, son míos, ¿verdad? El sello habla eso, nos garantiza una seguridad de parte de Dios de sus cuidados. En Apocalipsis 23 también se habla de 7 sellos. Y estos sellos nadie los puede abrir. ¿Qué garantía de seguridad? Está perfectamente sellado el rollo, ¿no? El que tiene el Señor, dice, en su mano derecha. Ahí está el rollo, súper sellado, 7 sellos. Usualmente se ponía un solo sello nomás a los documentos. Este tiene 7 sellos. ¿Y qué está garantizando? Que no cualquiera lo abra. Ahí dice, solo Cristo pudo abrir el sello. Ahí está en Apocalipsis 5. Y en esos sellos están los juicios. Hermano, ¿quién tiene derecho? ¿Quién tiene derecho para poder traer juicio, para poder traer este castigo? Solo Cristo. Nosotros no somos jueces. No busque usted su venganza. El Señor va a traer el castigo. Por eso es que ninguno pudo abrir los sellos para traer juicio a las naciones, sino solo Jesús. ¿Eso qué hace? Que nos cuida de que los juicios que son preparados para el mundo vengan a nosotros por cualquiera. Solo Jesús va a poder hacerlo en su tiempo. Entonces, nosotros los creyentes, hermanos, también estamos sellados. Así como fue sellado ese documento para que nadie lo abra, sino solo Jesús, nosotros también hemos sido sellados para la hora de nuestra redención, para el momento de ir al cielo, para el momento de volar y encontrarnos con Jesús en las alturas, sea que hayamos estado vivos en el momento que Jesús venga, o sea que ya estemos muertos y Jesús nos resucite y lleguemos a las alturas, pero el sello es, aún después de muertos, es un sello que no se va a borrar. Es un sello que está sobre nosotros, indicando que somos su pertenencia y que el Señor nos va a dar esa seguridad de su respaldo total, su bendición, aún después de la muerte. Así que miren qué bendición. Hay algunos sellos que con el tiempo se borran, que después ya no se pueden ni leer. No sé si ustedes han visto en algunos casos en los títulos profesionales, ustedes los sellos ya van perdiendo color, ¿no? Por el sol, por los años. Pero esto no sucede igual en el caso de en el caso del sello de Dios. El sello de Dios permanece tan vigente, tan nítido y tan perfecto hoy como en el momento de tu muerte o 100 años después de muerto. Un cristiano todavía tiene el sello del Espíritu Santo que garantiza, hermanos, la seguridad del cuidado, la provisión, la protección del Señor. Ah, gloria a Dios. También el sello testifica a una transacción realizada, ¿no? Esto se utilizaba en tiempos bíblicos, los sellos, cuando se hacía una compra, una transferencia, un traspaso, una casa, por ejemplo, se sellaba, se certificaba con sellos. Dice Jeremías 32:10, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Aquí Jeremías está comprando una propiedad. Entonces dice Jeremías que había escrito la carta, la había sellado, la hizo certificar con testigos, pesa el dinero en la balanza. Miren qué chévere, qué impresionante, hermanos. Él llega, dice, he comprado la casa, ahora es mía. ¿Qué significa el sello? Mía, ya no es del dueño anterior. Antes era de repente de Timoteo, ahora es de Jeremías. Listo. Y ya nadie podía tomar, hermanos, quitarle a Jeremías lo que era suyo. Asimismo, cuando el Espíritu Santo, hermanos, certifica el hecho de que nosotros ya no somos pertenencia de Satanás, que ya no somos uno más en el mundo, sino que ahora somos parte del cuerpo de Cristo debido a la obra consumada en la cruz del Calvario por nuestro Señor, que ahora hemos sido comprados. Éramos propiedad del diablo y el diablo con nosotros ha hecho lo que ha podido. Pero hermanos, sin embargo, el Espíritu Santo garantiza que hemos sido
comprados por la sangre del Cordero de Gloria. Y ese sello de compra justamente es el sello del Espíritu Santo, evidencia de que hoy somos de Cristo. Ah, gloria a Dios. El sello también asegura legitimidad, ¿no? Cuando quieres ver si un documento es legítimo, ¿no? Miras el sello, a ver, ¿tiene el sello? Y dices, no, el sello está falso, no es así, ¿no? O simplemente no hay sello. Entonces no puede ser porque los documentos oficiales tienen sus sellos. Así, hermanos, el sello también asegura legitimidad en el plano espiritual. Vamos a ver Romanos 4:11, dice la Escritura, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vean ustedes aquí, estamos hablando de Abraham, ¿no? Dice sello de la justicia de la fe. O sea, este hombre era, hermanos, un hombre de fe. Y la fe le fue contada por justicia, para salvación. Y entonces él es sellado. ¿Qué está asegurando este sello? Este sello está asegurando que es de Dios. Asegura que legítimamente es un creyente. Vea usted desde antes entonces. Así que, mis hermanos, el sello va a asegurar que somos legítimos creyentes cristianos nacidos de nuevo. Así que, hermano, gloria a Dios que ya estamos sellados. Hay que orar para que el Señor siga sellando aquellas almas que todavía van sin rumbo, sin dirección, y que, hermanos, el diablo quiere marcarlas con su marca perversa, pero el Señor todavía tiene un tiempo de salvación y de gracia. El sello del Espíritu Santo también marca un trato inmutable, o sea, incambiable. Es un trato que ya, hermanos, está consumado. En el libro de Esther 8:8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Es decir, que ya no hay marcha atrás, hermanos. Si en el sello del rey dice que viva, vivirá. Si dice que muera, morirá. Es irrevocable, ya no hay marcha atrás de, uy, me arrepentí, mejor no. No, si ya está el sello, es para siempre. Entonces, eso mismo es aplicable al sello del Espíritu Santo. Ya es un trato inmutable. El sello que nos dio el Señor dice, mío, ¿verdad? Hermanos, no nos quitemos de encima el sello. No puede ser revocado. Qué bendición, hermanos, que seamos pertenecientes de Dios de esa manera. El significado del sello también es el de un precio que ha sido ya pagado, miren. Dice Deuteronomio 32:34, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Aquí está hablando entonces de que ya se pagó y ya se selló, negocio cerrado, no hay vuelta que dar para atrás. Entonces, hermanos, es igual, como ya habíamos mencionado, de la transacción, ahí mismo está, la transacción implica que ya se pagó el precio y que ya no hay deuda y que completamente puedes disponer de ese bien. Igualmente, entonces, el Señor ha pagado el precio de sangre bendita en la cruz del Calvario y ahora nos ha sellado para nuestra redención. Gloria al Señor. No ha quedado deudas. El Señor no nos ha sellado diciendo, ay, bueno, esto es nada más, ya después pago el resto. No, ese ha sido completo, es irrevocable. Gloria a Dios. El sello también era una marca, no en el sentido de las marcas que les mencionaba sobre la piel, ¿no? Sino una impresión en el acre, ¿no? A veces, hermanos, estas marcas son en bajo relieve, se hacen con un poquito de presión, queda marcado el papel sin romperlo, pero queda ahí, se nota, es evidente, ¿no? Entonces, el Señor siempre, hermanos amados, cuando viene a nosotros, deja una huella en nuestras vidas. Va a dejar eso, es una impresión. Cuando tú ves a alguien, hermanos, aún esos cristianos que se tiran al mundo, y que están en el mundo haciendo de las suyas, viviendo en pecado y todo, pero hay algo en ellos.
hay algo que les recuerda esos tiempos cuando eran amigos del Señor. Hay algo, es esa marca que quedó ahí, ¿no? Vamos a leer Job 38:14. Dice, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Sí. El sello, hermanos, se colocaba antiguamente a través de algunos objetos que tenían inscripciones o grabados en altos relieves. Se colocaba encima de una sustancia que se podía secar, como la cera en estado líquido o el barro. Y así dice, ¿no? Esta figura que habla Job dice, el barro está ahí bajo el sello. Ponen el sello, el barro todavía húmedo, ahí se va secando. Quitan el sello y ya cuando el barro está seco queda la marca ahí. Así dice también nosotros, el Señor pone su evidencia de que está en nosotros. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne y del corazón. Como él hace una referencia aquí de que somos carta, a las cartas uno las firma cuando ha terminado de escribir y luego las sella, ¿no es cierto? Pero acá dice la Escritura que nosotros somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, los discípulos, en este caso los líderes de la iglesia, y que han sido escritas estas cartas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Ahí está, esa escritura del Espíritu Santo, es esa marca que va dejando en nuestras vidas, ese sello que va dejando en nuestras vidas un rastro de su presencia en nosotros. En algunas personas es más evidente que en otros. En algunas personas esas huellas de la presencia de Dios son obvias. En algunos son como que, uy, hace tiempo tuvo un encuentro con Dios y ahora no más, pero tuvo y queda algo. Entonces, en ese sentido podemos decir que es una marca, es decir, en el sentido de que queda grabado, que es imborrable, pero no una marca cruel o cruenta, como la que les decía de la marcación de un ganado que se hace en hierro a altas temperaturas, no en ese sentido. Pero sí, el sello entonces deja una huella imborrable. Ahora vamos a estudiar otro aspecto del Espíritu Santo sobre el cristiano, que son las arras del Espíritu. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual, Dios, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha sellado, ya lo vimos, pero también dice que nos ha dado arras. Y no cualquier arras, son las arras del Espíritu y las ha depositado en nuestro corazón. ¿Qué son las arras? Mire, para entender un poco, en los contratos de compra-venta de inmuebles, por ejemplo, si te quiere comprar una casa o una propiedad, un solar, un lote, y no tiene el dinero para pagarlo, porque vamos a suponer que la casa cuesta $200,000, ¿no? No tienes $200,000, apenas tienes 45,000, pero le dices al dueño, te voy a dar un adelanto de pago. $45,000 es bastante. Todavía no llego a los 100,000, pero ya con $45,000 hacemos un contrato. Te doy estas 45,000 como arras, es decir, como cuota inicial, y después ya que en ese contrato me comprometo a que en el tiempo respectivo yo ya voy a pagar lo que falte. Y así se hacen los contratos. Entonces, las arras son un símbolo del futuro, ¿no? Que va a haber un pago final, que la cuota se va a cerrar, que completamente ya no va a quedar nada en cuenta, ¿no? Que ya todo está cancelado. Entonces, las arras son importantes. Hermanos, nosotros tenemos una promesa de Dios, que es de ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes ya viven en el cielo? Nadie, ¿verdad? Si no, ya estuvieran muertos. Yo tampoco, todavía no vivo en el cielo. A veces tenemos vislumbres del cielo y de la realidad celestial, pero todavía no vivimos ahí. Sin embargo, queremos ir, ¿no? Yo quiero ir al cielo cuando muera. Tampoco estoy apurada por ir, pero quiero hacerlo cuando me toque partir. No quiero ir al infierno porque no hay otra opción tampoco. Pero, hermanos amados, ya tenemos una garantía de que vamos a ir allá. Todavía no he visto mi casa en aquella ciudad de oro, mar de cristal, todavía no la he visto. Todavía no conozco allá mi departamento, el espacio que el Señor me ha asignado. Pero las arras, hermanos, son símbolos del futuro.
Es una parte del pago, como les decía, por aquello que será pagado en su totalidad. O sea, hoy nosotros tenemos, por ejemplo, hemos tenido un encuentro con Jesús, el Señor ya nos dio el don de lenguas, el Señor nos ha dado algunos dones, nos ha dado tiempos inolvidables en su presencia, pero hermanos, también todavía no estamos en el cielo y también es necesario que se cumpla esa palabra. Entonces, el Señor ya nos ha dado una garantía que vamos a ir al cielo. Esos son las arras, que se va a pagar en el futuro y un día vamos a estar con el Señor ahí arriba, donde ya está completamente en el uso de tu propiedad, en tu propiedad celestial. Pero ya tenemos las arras, aquí están en nuestros corazones. Amén, aleluya. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, son esas arras, esa garantía. Cuando una persona entrega las arras, queda obligado para pagar el resto. ¿Quién está obligado a pagar todo para que tú vayas al cielo? Dios mismo. Porque cuando Dios otorga las arras, Él se ha obligado a que va a cumplir, a perfeccionar su obra en ti. ¡Qué lindo! Entonces el Espíritu Santo es las arras de Dios, la cuota inicial de nuestra salvación. Algún día vamos a verlo ya completo cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor. Todavía no tenemos todas las cosas que vamos a recibir, todavía muchísimo más. ¿Cómo será, verdad? Estar en el cielo, en aquella santa Sión, en esa Jerusalén que como cantamos, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo sé que voy a caminar. Sabemos que vamos a caminar, pero todavía no estamos caminando. ¿Cómo lo sabemos? Ya tenemos las arras, hay más, hay mucho más para nosotros. Si el Espíritu Santo entonces solo es parte de lo que vamos a recibir y Él es Dios, hermano, ¿qué cosa nos falta? Si tenemos a Dios, ya lo tenemos todo. Hermanos, ¿cómo será el resto? Qué glorioso, qué maravilloso es todo lo que nos espera. Por eso el apóstol Pablo decía, puesto que tenemos tan preciosas y grandísimas promesas, santifiquémonos. Oh, gloria a Dios. Las arras del Espíritu. Aquí vemos, hermanos, si una cantidad de dinero ha sido entregada ya por adelanto, en prenda, ¿no? Sobre alguna propiedad, pues, sea un terreno, una casa, un departamento, un carro. Y al final de cuentas, en este mundo, ¿no? El comprador no puede completar la transacción. O sea, ya di mis $45,000 por mi casa de 200,000. Y estoy haciendo negocios para con eso pagar lo que me falta, pero lamentablemente me salen mal los negocios y no puedo pagar. ¿Qué sucede con mis $45,000? Los perdí completamente. Así es, el comprador cuando no puede completar la transacción ya no puede recuperar su cuota inicial, pierde las arras. Pero hermanos, Dios nos ha dado en prenda al Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Señor va a perder al Espíritu Santo en algún momento? O sea, va a ser tan mal negociante que al final no pueda pagar. El Señor no va a perder su depósito, hermanos. Entonces, las arras del Espíritu son garantía de nuestra salvación eterna. Es diferente, por si acaso, para los que estén pensando de repente, no, esto significa la predestinación y que el salvo siempre es salvo. No, hermanos, no es así. No es así, porque nosotros, a diferencia de una casa o de un carro, tenemos voluntad. La casa, cuando tú le das las arras para la compra de la casa no puede decidir si cambia de dueño o no cambia de dueño, pero nosotros sí. Entonces, aquí seamos cautos en el uso de la figura. Va a depender si tú quieres que el Señor complete su obra en ti y que finalmente puedas llegar al cielo, entonces tú también vas a tener, como tienes libre albedrío, vas a tener participación. Pero si tú sales de los caminos de Dios, a pesar de que el Señor ha puesto las arras, porque no eres una casa, ni un carro, ni un terreno, y tú decides que no te interesa que el Señor haya pagado las arras, ¡ay de ti! Como dice la Biblia, ya no hay más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ya no hay más sacrificio. Ya el sacrificio de Cristo es perfecto. Si nosotros menospreciamos la sangre del Cordero de Gloria, hermanos, no hay nada más que hacer. Entonces recuerde, esto no es calvinismo, nosotros no estamos diciendo que el salvo siempre es salvo. Nosotros elegimos el honrar o no esas arras que el Señor ha depositado en nuestros corazones y ser realmente aquellos que llegan a su presencia.
no por simplemente por una predestinación y Dios como sea me tiene que salvar, no es así, sino que nosotros también hacemos uso de nuestro libre albedrío. Amén, mis hermanos. Vamos a ver algunas ilustraciones de las arras que existen en la Escritura. Tenemos, por ejemplo, los presentes a Rebeca en Génesis 24. Cuando va el siervo, había llegado a buscar una novia para Isaac, Abraham había enviado a su siervo, y le dice, vete a la casa de mis parientes, quiero que encuentres una esposa para mi hijo, ¿no? Y entonces llama al criado, el más viejo criado de su casa, que gobernaba todo lo que tenía, y le hace juramento. ¿Se acuerdan ustedes? Ponen su mano debajo de su muslo y le dicen, no, júrame que no vas a tomar una mujer de las hijas de los cananeos. Te vas a ir hasta mi parentela y vas a traer mujer para mi hijo Isaac. Y ahí el criado le dice, Señor, ¿qué hago? El Señor le dice, mira, tú ve y el Señor te va a bendecir. Y él se va llevando regalos, ¿no? Entonces, cuando en el versículo 10 dice, el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Allí, hermanos, es donde él tiene un encuentro, ¿no? Hace una oración, le dice, Señor, quiero que me des una señal y que venga una doncella, que me dé agua a mí, a los camellos, etcétera. Y es ahí donde llega Rebeca. Conocemos toda la historia, ¿verdad? Ella era una muchacha muy bonita y resulta ser que esta muchacha, además de guapa, era hija del hermano de Abraham, ¿no? Hija de Nacor y Milca. Y entonces el criado le cuenta, le dice, yo he venido por esto, después de que ve que ella le da de beber pues, a los camellos, le da de beber a él le dice, ¿de quién eres hija? Y le dice que era hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y entonces él se sorprende y dice, wow, adora a Dios. Es toda la historia, ¿no? La chica va a su casa, va corriendo, les avisa a sus parientes que había venido este hombre de parte de Abraham. Y entonces, cuando él llega a la casa, para que se anime Rebeca, imagínense, es un hombre desconocido, nadie lo había visto, ¿no? Él cuando se identifica dice, soy criado de Abraham. ¿Quién garantiza eso? Nadie, pues no, era solo su palabra. Y entonces él había llevado algo de adelanto, ¿no? Él le dice, Señor, Jehová ha bendecido mucho a mi amo, se ha engrandecido, le ha dado ovejas, le ha dado vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, le dio a luz en su vejez un hijo a mi señor y le ha dado a él todo lo que tiene. Y dice, o sea que tú vienes de parte de un hombre millonario. ¿Cómo me consta? Bueno, aquí un adelanto de su fortuna. ¿Sabe qué saca? Saca los regalos que había llevado, hermanos. ¿Y qué tenía en los regalos que había llevado el siervo? Le pone, le da las joyas. Tenía brazaletes, tenía zarcillos y todos de oro, y eran de oro pesado, puro oro, hermanos. Esto solamente de imaginarse lo que costaba eso, ¿no? En el verso 53 de Génesis 24 dice, sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, que en ese tiempo la ropa era carísima, ¿no ve? Que había que criar la oveja, hacer la tela y después hacer todos los acabados y detalles, que era bien costoso los vestidos en ese tiempo. Entonces él saca las alhajas de oro, de plata y le da a Rebeca, y también dio cosas preciosas hasta para la suegra, ¿verdad? A la madre y para el cuñado, al hermano, también les regala un montón de cosas. Y con esto entonces él garantía de que más allá, en la tierra de Abraham, había más riquezas. Es solamente la cuota inicial. Todos esos brazaletes, los arcillos, las diademas que había llevado, pues tenía bastante. Y vean ustedes, cuando Rebeca lo vio, dijo, si le creo, ahora le creo que es un hombre rico, si no, así nomás nadie va a venir a traerme brazaletes. Y entonces, efectivamente, ella decide, por la gracia de Dios, ir juntamente con este siervo desconocido para ella y se va hasta a visitar a Abraham, va con su doncella.
Ahí entonces estos presentes de Rebeca fueron arras, un poquito de toda la riqueza que había en Abraham. Dios había bendecido mucho, Abraham era riquísimo, ¿no? También el fruto de Canaán fueron arras. Cuando llega los espías, recuerdan la historia, los espías habían ido a la tierra de Canaán, tierra de la que fluía leche y miel, y llegan con racimos de uva tan pesados que tenían que cargarlos entre dos varones. Ni la fuerza de un hombre era suficiente para cargar un racimo. Y los hombres son fuertes, más aún estos príncipes guerreros, imagínense. Y entre dos para cargarlos, yo calculo que por lo menos 50 kilos debe haber pesado ese racimo de uvas, ¿no? Entonces ellos llevan con los racimos, con todos los frutos escogidos de la tierra, y decía, pues, tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo sabes que allá hay tanto más? Pues allá hay mucho más, esto solamente es un adelanto. Esa es la función de las arras, que te garantiza que va a haber más en el futuro. Entonces, el Espíritu Santo como arras de la bendición, de la promesa de Dios, nos dice, tienes mi presencia como Espíritu Santo, pues todavía vas a tener más. Hermanos, ¿cuánto más? Debe ser increíble esa bendición que el Señor ha preparado para nosotros en el futuro, ¿verdad? Ya queremos verlo. Imagínense si con las arras nos sentimos en el cielo. Estar en el cielo debe ser espectacular. Gloria a Dios. Acá hay otra ilustración de las arras en los regalos de Booz, ¿no? En el capítulo 2 de Ruth, Booz dice, no, a los que iban a recoger su trigo, le dice, no recojan todo, dejen algo para los que vienen de atrás, para los que van a espigar. Y entonces esas eran solamente las arras. Booz tenía todo el campo, estaba dejando caer espigas. Un poquito, es solamente un poquito. Booz tenía mucho para ofrecerle. Una vez que ella se casara, iba a ser dueña del campo. Imagínense. Así el Señor nos da, todavía es poquito lo que tenemos, vamos a tener mucho más. Gloria a Dios. Las primicias de Levítico también, esa ofrenda mecida que se llevaba, hermanos, era apenas la cuota inicial. La persona llegaba recién con sus primeros frutos. Hermanos, a pesar de que los primeros frutos no necesariamente son los mejores, ¿no? De repente tus primeras manzanas que da tu árbol son chiquitas, ¿no? No son las mejores. Pero no te comes lo primero tú. Cuando pones Dios en el primer lugar, y aunque lo que le estés dando no sea tan grande, hermanos, lo que viene después siempre va a ser mejor con la bendición de Dios. Entonces, dice, la gente llevaba a Dios su primicia y decía, estoy dando los primeros frutos, pero todavía viene una cosecha. ¿Cuántas hectáreas, no sé, de tierras tendrían? ¿Cuántas toneladas significaría la cosecha, no? Pero aunque fuera una media tonelada o 100 kilos de alguna fruta, hermanos, era una garantía. Estas primicias eran garantía de que de todo lo que vengan iban a apartar la 10ª parte. Era la primicia de la cosecha. Las arras de la cosecha eran las primicias. ¿Se entiende? Entonces, hay bastantes ilustraciones sobre arras en la Biblia. ¿Quién es el que da esas arras espirituales? ¿Quién es el que ha puesto o ha dado esas arras para que nosotros tengamos la garantía de que más adelante hay más de Dios para nosotros? Pues el Padre mismo. Dios es el dador de las arras. Dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ve usted? Bueno, esto ya lo habíamos leído con referencia al sello, pero igualmente que el Padre da el sello, también dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que ya tenemos esas arras en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Qué buenas noticias son estas. También vamos a ver la descripción de las arras. ¿Cómo son estas arras? 2 Corintios 1:21, en este pasaje que leíamos, dice que son las arras del Espíritu. O sea, el mismo, es la mismísima persona del Espíritu Santo. ¿Dónde va ubicado las arras? Aquí lo dice también en ese pasaje. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, es claro, el Padre ya lo dio. Tenemos al Espíritu Santo como arra en nuestro corazón. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué garantizan estas arras. Si yo doy una arra, por ejemplo, unas arras de $45,000, ¿qué garantizan? Que voy a pagar los 155,000 faltantes, ¿no? Y si el Señor ha dado las arras del Espíritu, ¿qué nos garantiza? ¿Qué garantiza? Pues garantiza que vamos a resucitar. Que si morimos antes de que venga Jesús, entonces vamos a resucitar.
Vea lo que dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estos cuerpos mortales, cómo se van a transformar en cuerpos gloriosos, garantiza nuestra resurrección, esa transformación de nuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios. También garantiza nuestra herencia. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como ven aquí, mis hermanos, garantiza nuestra herencia. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ya hemos recibido como herencia nuestra corona de vida y en el cielo todavía no lo hemos recibido, pero ya está garantizado. ¿Cómo? A través de las arras del Espíritu Santo que está ya en nuestro corazón. Gloria a Dios. También, hermanos, garantiza nuestra gloria estas arras. Lea. Aquí está 2 Tesalonicenses 2, 13, 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, qué bendición. Miren tantas cosas. Dice que alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros. Definitivamente no, pero dice que el Señor nos va a hacer a la estatura del varón perfecto. Qué glorioso, hermanos, en esos cuerpos glorificados, hacernos semejantes al Señor. Qué impresionante, hermanos. Lógicamente nadie va a decir quiero ser glorioso para sentarme en el trono de Dios, definitivamente no, ¿no? Pero el Señor está garantizando que nosotros no vamos a ser más todos los mismos chismosos, los mismos impuntuales, los mismos, en fin, no sé, pecadores de siempre, ¿no? Sino que vamos a crecer, hermanos, a una estatura de alcanzar la gloria de nuestro Señor. Entonces, estas arras garantizan que eso va a ser factible. Hermanos amados, tenemos tan preciosas y grandísimas promesas y a la luz de todo lo que hemos visto, ¿cómo no agradecer a Dios? Hermanos, es verdad, el Espíritu Santo ha venido a nosotros como un sello, ha venido a nosotros como arras. El Espíritu Santo ha venido para llenarnos, para vivificarnos. ¿Cómo no darle gracias a Dios por el cumplimiento de esta promesa? Oremos, Señor, gracias porque rogaste al Padre y nos dio ese consolador para estar con nosotros para siempre. Ese Santo Espíritu tuyo, que es Espíritu de verdad, al cual, Señor, si bien la gente no le ve en el mundo, Señor, nosotros sí le conocemos, porque vive aquí justo en nuestros corazones y nos ha sellado y está en nuestros corazones como arra, como garantía, Señor, de que estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Estamos como, Señor, estamos tan contentos de poder entender estos principios espirituales, Señor, y de saber que a ti te ha placido, Señor, adquirirnos y que este sello en nuestras vidas significa tu cuidado, que este sello en nuestras vidas significa que somos tuyos. Qué felicidad ser tu pertenencia, Señor. Qué felicidad estar en tus manos. Gloria a ti, oh Dios Altísimo. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la maravilla de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por la majestad de tu presencia en nosotros. Anhelamos más de ti, Espíritu Santo. Ven y llénanos y satúranos, Señor, de tu presencia. Te lo pedimos, Espíritu Santo, inúndanos de ti, que esos ríos de agua de vida, Señor, sean sobre nosotros, vivificándonos, Señor, ayudándonos para crecer cada día. Gracias, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea su santo nombre. Aleluya.